El silencio tiene un peso en Baja California. Un peso denso, cargado de sol y de olvido. Huele a sal y a polvo, a promesas rotas que se lleva el viento del desierto. Pero en los pasillos de una escuela primaria, el silencio olía a otra cosa. Olía a miedo, a secreto. A una mentira tan perfectamente construida que se convirtió en verdad para casi todos. La historia comienza con una mujer. La llamaremos Martina, la maestra. Una institución en el Colegio Benito Juárez, casi 30 años enseñando a leer, a escribir, a sumar. Su voz, siempre serena, era el sonido de la certeza para generaciones de niños. Sus manos, manchadas de tiza, habían guiado miles de pequeñas manos sobre el papel. Martina era orden, era disciplina, era respeto, un pilar de la comunidad. Una mujer cuya vida parecía tan limpia y ordenada como los libros en su estante. Pero un día, en uno de los baños de esa misma escuela, la maestra Martina hizo algo más. No enseñó a leer. No enseñó a sumar. Ese día, la maestra Martina dio a luz. El grito del recién nacido fue ahogado por el ruido de la campana que anunciaba el recreo. Un sonido metálico, estridente. El sonido de la normalidad. Mientras afuera los niños corrían, gritaban y reían, adentro, en la fría soledad de un cubículo, nacía una vida envuelta en una oscuridad insondable. El niño nació allí, entre el eco de los azulejos fríos y el olor a cloro, y desde ese instante nació también la mentira. Una mentira que Martina envolvería con el mismo cuidado que al recién nacido. Este no es mi hijo, diría a todos. Es mi nieto, el hijo de mi hijo. Una afirmación simple, una explicación lógica. Triste, sí. La historia de un hijo adolescente que comete un error. Una abuela que, con amor incondicional, se hace cargo de la situación. El mundo la aplaudió. ¡Qué mujer tan fuerte!, decían. ¡Qué abuela tan admirable! La mentira echó raíces. Creció fuerte, alimentada por la admiración de los demás. Se convirtió en un árbol frondoso que daba sombra a una verdad podrida. Porque el padre de ese niño no era un adolescente cualquiera. El padre de ese niño era el propio hijo de Martina. Y el niño que nació en ese baño era, al mismo tiempo, su hijo y su nieto. Hay verdades que queman la garganta. Historias que el sistema prefiere archivar en carpetas polvorientas, esperando que el tiempo las devore. Pero aquí, no las olvidamos. Aquí, les damos voz. Para que estas realidades no se repitan, necesitamos que nos escuches, que compartas la carga de saber. Acompáñanos en este viaje a las entrañas de una familia rota por su propio secreto. Tu presencia aquí asegura que estas voces no se pierdan en el eco del desierto. La fachada de Martina era impecable. Una sonrisa para los padres de familia. Una palabra de aliento para el alumno con dificultades. Y en casa, una cuna. Una cuna donde dormía su secreto. Un pequeño al que llamó Ángel. Y junto a esa cuna, su otro hijo. El padre. Un adolescente atrapado en una red de silencio y obediencia. Un joven cuya voluntad había sido quebrada mucho antes de que su propio hijo naciera. La casa de la maestra Martina no era un hogar. Era un escenario. Un teatro donde cada día se representaba la obra de la familia perfecta que supera la adversidad. Pero cuando las luces se apagaban y las puertas se cerraban, el guión desaparecía. Solo quedaba el terror y el llanto silencioso de un niño que era padre y el llanto de un bebé que era hijo y nieto. Esta es la realidad que vamos a desenterrar. Juntos, la maquinaria de la mentira funcionaba a la perfección, día tras día, semana tras semana.
La maestra Martina llevaba al pequeño Ángel a la guardería de la escuela. Lo presentaba con orgullo. «Mi nieto», decía, y todos sonreían. La admiraban. El hijo de Martina, Julián, seguía yendo a clases, pero Julián ya no era un niño. Tampoco era un hombre. Era una sombra, un eco, un cuerpo presente con un alma ausente. Y entonces, alguien llegó, alguien nuevo, alguien que no conocía la leyenda de la maestra Martina. Su nombre era Carmen, Carmen Mendoza. Era la nueva consejera escolar, joven, idealista, recién salida de la universidad, con la cabeza llena de teorías y el corazón lleno de ganas de ayudar. Su trabajo era escuchar, observar, identificar a los niños que se estaban rompiendo por dentro. Desde su primer día, notó a Julián. Era imposible no hacerlo. En un patio lleno de gritos y carreras, Julián era una estatua de silencio. Apoyado contra una pared desconchada, con la mirada perdida en un punto invisible del suelo. Sus hombros encorvados. Sus manos siempre en los bolsillos, como si quisiera esconderlas del mundo. Carmen lo observó durante días. No hablaba con nadie. Nadie hablaba con él. Los otros chicos lo evitaban, no por maldad, por una especie de incomodidad. Como si Julián emitiera una señal de no acercarse. Una frecuencia de dolor inaudible para la mayoría, pero no para Carmen. Carmen estaba entrenada para escuchar ese tipo de silencio. Se acercó un día, durante el recreo. «Hola, Julián», dijo con su voz más suave. «¿Cómo estás?» El chico levantó la vista. Sus ojos eran dos pozos vacíos. No había sorpresa, no había miedo, no había nada. Solo un cansancio profundo, antiguo. Un cansancio que no correspondía a sus 16 años. «Bien», susurró, y la palabra sonó falsa, hueca. «He oído que has sido padre», continuó Carmen. «Felicidades, eso es una gran responsabilidad». Julián no reaccionó, ni una chispa de orgullo, ni un atisbo de agobio, nada. Su rostro era una máscara de yeso. Solo asintió, una vez, un movimiento mínimo, casi imperceptible. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue, dejando a Carmen sola con una sensación helada en el estómago. Algo estaba mal, terriblemente mal. Un padre adolescente puede estar asustado, confundido, enojado, resentido, incluso puede mostrar indiferencia. Pero lo que Carmen vio en Julián no era nada de eso. Era terror, un terror puro, destilado, un terror que le había robado la voz, la vida. Carmen empezó a preguntar, con sutileza. «Qué admirable la maestra Martina, ¿verdad?», le dijo a otra profesora en la sala de maestros. Hacerse cargo de su nieto de esa manera. «Oh, sí», respondió la colega, sin levantar la vista de un examen que corregía. «Martina es una santa, un ejemplo para todos, un ejemplo, una santa». Las palabras resonaban en la cabeza de Carmen mientras observaba la interacción entre madre e hijo a la salida de la escuela. Martina esperaba a Julián junto a la puerta. El pequeño Ángel dormía en su carriola. Cuando Julián se acercó, Martina le entregó su mochila sin mirarlo. Le dijo algo en voz baja. La expresión de Julián se tensó, apretó la mandíbula. Asintió de nuevo. Ese mismo asentimiento sumiso, robótico. No era una madre hablando con su hijo. Era una orden. Una instrucción. Carmen sintió un escalofrío, a pesar del calor sofocante de la tarde. Empezó a revisar los expedientes. El de Julián. Calificaciones perfectas hasta hacía 2 años. De repente, un desplome. Ausentismo. Notas bajas. Anotaciones de los profesores. Distraído. Apático. Parece triste.
El expediente era un mapa de su desaparición. La crónica de cómo un niño brillante se había convertido en un fantasma. Carmen buscó el nombre de la madre del bebé. No estaba. Solo una nota. Padre soltero. La abuela paterna, Martina Robles, asume la tutela temporal. Todo era legal. Todo estaba en orden. En el papel, la historia era limpia, perfecta. Pero la realidad gritaba en los ojos de Julián. Carmen intentó hablar con él de nuevo. Lo encontró en la biblioteca, escondido detrás de una estantería de libros de historia. Julián, empezó ella. Soy la consejera escolar. Mi trabajo es ayudar. Si algo te preocupa, cualquier cosa, puedes hablar conmigo. Es confidencial. El chico la miró. Y por un segundo, un fugaz segundo, Carmen vio una fisura en la máscara. Una grieta por la que se asomó un pánico desesperado. Sus labios temblaron como si quisieran formar una palabra. Yo. Pero en ese instante, la puerta de la biblioteca se abrió. Era Martina. Julián, dijo su voz, tan serena como siempre. Es hora de irnos. El pánico en los ojos de Julián se congeló. La fisura se cerró. La máscara volvió a su sitio. Se levantó sin mirar a Carmen y caminó hacia su madre, como un autómata. Martina le dirigió a Carmen una sonrisa fría, cortante como el filo de un bisturí. Disculpe, señorita Mendoza, dijo. Mi hijo es un poco tímido. Y se fueron. Carmen se quedó allí, de pie, en medio del silencio de la biblioteca. El corazón le latía con fuerza. Ya no era una sospecha, era una certeza. Martina no estaba protegiendo a su hijo, lo estaba controlando, lo estaba devorando. Esa noche Carmen no pudo dormir, Daba vueltas en la cama, la imagen de los ojos vacíos de Julián grabada en su mente. El sistema había fallado. Los profesores, el director, todos veían a una santa. Nadie veía al niño que se desvanecía ante sus ojos. Se levantó y se sentó en su escritorio. Encendió la lámpara. La luz recortó un pequeño círculo en la oscuridad de su habitación. Abrió un cuaderno nuevo. En la primera página escribió 2 nombres: Martina, Julián, y debajo una pregunta. ¿Qué pasó realmente? Ya no era solo su trabajo. Se había vuelto personal. Carmen sabía que estaba entrando en un territorio peligroso. Desafiar a una figura como Martina era un suicidio profesional. Podía perder su empleo. Podía ganarse el odio de toda la comunidad. Pero la imagen de Julián, el terror silencioso en sus ojos, era un grito de auxilio que solo ella había escuchado. Y no podía ignorarlo. No iba a ignorarlo. Decidió que seguiría el rastro, hilo por hilo, mentira por mentira, hasta llegar al corazón oscuro de esa casa, hasta desenterrar la verdad. Costara lo que costara. La salvación, a veces, no llega con trompetas y luz divina. A veces llega en la forma de una joven consejera escolar, terca y asustada, que decide no mirar hacia otro lado. Carmen Mendoza acababa de declararle la guerra al silencio. Una guerra que no sabía si podría ganar, pero que estaba obligada a pelear. Carmen comenzó su investigación con los únicos recursos que tenía: su intuición y el acceso a los archivos escolares. Buscó la dirección de Martina, una pequeña casa en un barrio antiguo de la ciudad. Calles tranquilas, árboles viejos, fachadas pintadas de colores pastel que se descascaraban bajo el sol. La apariencia de normalidad. Un día, después de clases, Carmen condujo hasta allí. Se estacionó a una cuadra de distancia. Observó. Vio a Martina llegar. Empujaba la carriola con Ángel. Julián caminaba a su lado, cargando las bolsas del supermercado. Entraron a la casa. La puerta se cerró.
y el silencio volvió a caer sobre la calle. Carmen esperó. 1 hora, 2 horas. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las luces de la casa se encendieron. Y entonces lo escuchó. Un grito, ahogado, corto. No fue el llanto de un bebé. Fue algo distinto. Un sonido de dolor puro, animal, que fue sofocado casi al instante. El corazón de Carmen se detuvo. Se quedó paralizada en su auto, con las manos aferradas al volante. ¿Lo había imaginado? Number. Fue real. Un sonido que no encajaba con las casas de colores pastel y los árboles viejos. Esperó a que alguien saliera, a que una ventana se abriera, a que un vecino se asomara. Nada. El silencio volvió, más pesado, más denso. Como si la propia calle estuviera guardando el secreto. Carmen arrancó el motor. Sus manos temblaban. Condujo directamente a la estación de policía. La oficina olía a café rancio y a desesperanza. Un policía con el uniforme arrugado y cara de aburrimiento la escuchó sin mucho interés. ¿Un grito?, dijo el oficial masticando un chicle. ¿Y vio algo? No, solo lo escuché, respondió Carmen, su voz más aguda de lo normal. Pero no era un grito normal, era aterrador. Señorita, dijo el policía, con una media sonrisa condescendiente. En este barrio la gente grita, por el fútbol, por las telenovelas, porque se queman los frijoles. Si mandáramos una patrulla por cada grito. Dejó la frase en el aire. Pero se trata de la casa de la maestra Martina Robles, insistió Carmen. Y su hijo, Julián, muestra signos de abuso emocional, quizás físico. La mención del nombre de Martina cambió algo en la cara del oficial. El aburrimiento se convirtió en incredulidad. ¿La maestra Martina? ¿La del Benito Juárez? Soltó una pequeña carcajada. ¿Está bromeando? Esa mujer es una santa. Mi hijo fue su alumno. Es intachable. Pero yo lo escuché, repitió Carmen, sintiendo cómo la frustración le subía por la garganta. Mire, señorita Mendoza, dijo el policía, su tono volviéndose más firme. Para hacer una visita de bienestar, necesitamos más que un grito. Necesitamos una denuncia formal. Pruebas, algo tangible, no una corazonada. El sistema no buscaba la verdad, buscaba papeles, formatos, procedimientos. Carmen salió de la estación sintiéndose impotente. El frío del aire acondicionado de la oficina se le había metido en los huesos. Un frío burocrático, indiferente. Estaba sola en esto, completamente sola. Sabía que tenía que acercarse más. Tenía que encontrar una manera de entrar en esa casa. De hablar con Julián lejos de la mirada de su madre. La oportunidad llegó una semana después. La escuela organizó una tarde de talentos. Carmen, como consejera, estaba a cargo de las inscripciones. Fue a cada salón. Habló con los alumnos. Cuando llegó al salón de Julián, lo vio sentado al fondo, dibujando en su cuaderno, siempre dibujando. Carmen se acercó a su escritorio. Hola, Julián. Estamos organizando una tarde de talentos. ¿Te gustaría participar? ¿Cantas, actúas, dibujas? Señaló el cuaderno. Julián lo cerró de golpe, con un movimiento brusco, protector. No, dijo, sin mirarla. He visto tus dibujos. Son muy buenos, mintió Carmen. Nunca los había visto. Podrías exponerlos. Sería increíble. El silencio se estiró. Carmen podía sentir la lucha interna del chico. El deseo de ser visto contra el miedo a ser descubierto. Finalmente, Julián negó con la cabeza. Mi mamá no me dejaría, susurró. La excusa perfecta, la jaula perfecta. Podría hablar con ella.
ofreció Carmen, tratando de mantener su voz casual. A veces los padres solo necesitan que alguien más les diga lo talentosos que son sus hijos. ¿Qué te parece si voy a tu casa esta tarde y le mostramos tus dibujos juntas? El pánico volvió a los ojos de Julián. Un pánico puro, desnudo. No, dijo, su voz un poco más alta. No, por favor, no venga. La campana sonó, salvándolo. Julián recogió sus cosas con una prisa desesperada y salió del salón, mezclándose con la multitud de estudiantes. Dejó su cuaderno sobre el escritorio, olvidado en su prisa por huir. Carmen miró a su alrededor. El salón estaba casi vacío. Con el corazón latiéndole en la garganta, tomó el cuaderno. Se sintió como una ladrona. Pero sabía que no tenía otra opción. Se encerró en su pequeña oficina, el único lugar donde se sentía segura. Con manos temblorosas, abrió el cuaderno. La primera página era un dibujo normal, un paisaje, un coche. La segunda, también. Pero a partir de la tercera página, el mundo se volvió una pesadilla. No eran dibujos, eran escenas. Trazadas con un lápiz furioso, casi perforando el papel. La primera imagen mostraba una figura grande, una mujer, de pie sobre una figura más pequeña, un niño que estaba en el suelo. La mujer no tenía rostro, solo una boca abierta en un grito silencioso. Carmen pasó la página. La siguiente era más explícita. La misma figura grande y la pequeña. En una cama. La figura pequeña lloraba, con lágrimas que eran gruesas líneas negras. La figura grande la sostenía, su mano como una garra sobre el hombro del niño. Un frío glacial recorrió la espalda de Carmen. Siguió pasando las páginas, una y otra vez. El mismo tema, la misma dinámica. Dominación, miedo, dolor. Había dibujos de un niño encerrado en un armario. Un niño siendo forzado a comer algo que lo hacía vomitar. Un niño siendo observado mientras se bañaba por la figura sin rostro. Y luego, la página que lo confirmó todo. La que hizo que Carmen tuviera que levantarse y correr al baño a vomitar. Era un dibujo de la figura grande. La mujer, embarazada. Y a su lado, la figura pequeña, el niño, Julián, señalando el vientre de la mujer con una mano temblorosa. Debajo del dibujo, una sola palabra, escrita con una caligrafía infantil y torcida. Mío. Carmen se apoyó contra los fríos azulejos del baño. El aire le faltaba. El mundo se balanceaba a su alrededor. Ya no era una sospecha. Ya no era una intuición. Era la verdad. Una verdad monstruosa, dibujada con la mano de un niño aterrorizado. El bebé, Ángel, no era el nieto de Martina. Ni siquiera era solo su hijo, era el hijo de su propio hijo, un producto del horror que se vivía en esa casa de colores pastel. Carmen se miró en el espejo. Su rostro estaba pálido. Sus ojos, llenos de un horror que no sabía que podía sentir. Salió del baño. Tomó el cuaderno. Lo guardó en su bolso como si fuera una bomba a punto de estallar. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no importaba el policía aburrido. No importaba la reputación de santa de Martina. No importaba perder su trabajo. Esto era más grande. Esto era salvar una vida, o lo que quedaba de ella. Salió de la escuela. El sol de la tarde se sentía débil, lejano. El ruido de los niños jugando sonaba como un eco de otro mundo. Un mundo inocente que para Julián había dejado de existir hacía mucho tiempo. El horror tenía un nombre, tenía una dirección, y ahora tenía pruebas. Para entender el monstruo, a veces hay que desenterrar a la víctima que fue antes. Martina no nació siendo un monstruo. Nació en el silencio. Creció en él.
Su infancia fue un largo pasillo sin ventanas. Un padre ausente, una figura fantasmal que iba y venía. Una madre rota por el abandono, sumida en una depresión que olía a encierro y a naftalina. La casa de su niñez era un santuario del silencio. No había risas, no había discusiones, solo el tic-tac de un reloj de pared y el susurro de las oraciones de su madre. Martina aprendió a no hacer ruido, a no pedir, a no sentir. Ser invisible era la mejor forma de sobrevivir. Su único refugio eran los libros, las historias de otros. Vidas llenas de ruido, de pasión, de caos. Todo lo que ella no tenía. Se convirtió en una estudiante brillante, la mejor de su clase. El orgullo de una madre que solo la veía a través de sus calificaciones. Una nota alta era una caricia. Un 10 era un te quiero. Martina aprendió a equiparar el control con el amor, el orden absoluto, la perfección. Esa era su manera de mantener el caos a raya, el caos que había destruido a su madre. El caos de un padre que aparecía y desaparecía como un mal sueño. Se convirtió en maestra. Era la profesión perfecta, un mundo ordenado, filas de escritorios, horarios fijos, reglas claras, un universo que ella podía controlar. Y los niños la adoraban, porque en su necesidad de orden, Martina era justa, predecible, segura. Era el ancla que ella nunca tuvo. Se casó tarde, con un hombre bueno, tranquilo, un hombre que admiraba su fuerza, su disciplina, un hombre que no hacía demasiadas preguntas. Él también era una pieza más en su mundo ordenado. Y entonces nació Julián, su hijo, la primera grieta en su fortaleza de control. Un bebé no sigue reglas, un bebé llora, ensucia, demanda. Es el caos en su forma más pura. Martina amaba a su hijo, pero lo amaba a su manera. Lo amaba como a un proyecto que debía ser perfecto, el mejor, el más inteligente, el más obediente. El esposo de Martina murió cuando Julián tenía 8 años. Un accidente de coche, rápido, inesperado. El caos volvía a llamar a su puerta. Martina se aferró al único pilar que le quedaba, el control sobre su hijo. Su amor se volvió posesión. Su protección se volvió una jaula. Julián no podía tener amigos que ella no aprobara. No podía practicar deportes que ella considerara peligrosos. Su vida entera fue meticulosamente diseñada por su madre. Él era su obra maestra, su razón de ser, la barrera final contra el mundo impredecible y aterrador. Cuando Julián entró en la adolescencia, el control de Martina se intensificó. La pubertad era una amenaza, el deseo, la rebeldía, la búsqueda de identidad. Eran fuerzas caóticas que podían arrebatarle a su hijo, y Martina no estaba dispuesta a permitirlo. Empezó a cruzar límites. Primero, fueron pequeños. Revisar su teléfono, leer su diario. Luego, los límites se volvieron más grandes. Le prohibió salir con chicas. Cualquier interés romántico era visto como una traición. Nadie te va a querer como yo te quiero, le decía. Esas chicas solo quieren usarte. Tú y yo somos un equipo. No necesitamos a nadie más. Las palabras eran un veneno lento, un goteo constante que erosionaba la voluntad de Julián. La casa dejó de ser un hogar. Se convirtió en una isla. Martina era la reina. Julián, su único súbdito. La soledad que había marcado la infancia de Martina ahora la recreaba para su hijo. Pero esta vez era una soledad compartida, una simbiosis tóxica. Y entonces, la línea final fue cruzada. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió la primera vez. Quizás fue una noche de tormenta. Quizás Julián había intentado rebelarse. O quizás, en la mente torcida de Martina,
Fue el paso lógico, la forma definitiva de poseerlo, de asegurarse de que nunca la abandonaría, de fusionar su mundo con el de él para siempre. El abuso no comenzó con violencia, comenzó con palabras, con una manipulación tan profunda que Julián empezó a creerlo. Empezó a creer que eso era amor, que esa era su única forma de ser amado, que su cuerpo no le pertenecía, le pertenecía a ella, la madre que lo era todo, el universo entero. Cuando Julián se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Estaba atrapado. El miedo, la vergüenza, la culpa, eran muros demasiado altos para escalar. ¿A quién podría decírselo? ¿Quién le creería? Mi madre, la santa, la maestra perfecta. Sería su palabra contra la de ella. Y su palabra no valía nada. Había sido silenciada, aniquilada. Así que Julián se refugió en el único lugar que le quedaba. Su mente empezó a dibujar, en secreto. Dibujaba el horror, porque dibujarlo era la única forma de sacarlo de su cuerpo, de ponerlo en un papel y poder mirarlo desde fuera, de confirmar que era real, que no se estaba volviendo loco. Luego vino el embarazo, el terror absoluto, la prueba física, innegable, del infierno que vivía. Martina no entró en pánico. Ella era control, era orden. Vio el embarazo no como una catástrofe, sino como un problema logístico. Un problema que necesitaba una solución, y la solución fue una historia, una mentira. Dirás que es tu hijo, le ordenó a Julián, que la chica se fue, que no quiso saber nada, y yo, como tu madre, te ayudaré. Seré la abuela admirable. Era un plan perfecto, genial en su perversidad. Transformaba el crimen en un acto de heroísmo. Convertía a la perpetradora en una salvadora y obligaba a la víctima a ser cómplice de su propio tormento. El día del parto, Martina lo planeó todo. Esperó a que la escuela estuviera en su momento más ruidoso, el recreo. Fingió un malestar estomacal. Se encerró en el baño, sola, como había estado toda su vida, y trajo al mundo a Ángel, su hijo, mi nieto, el símbolo viviente de su control absoluto, la prueba de que había vencido al caos para siempre. Creó un nuevo orden, un orden monstruoso, basado en un secreto que respiraba y lloraba en una cuna. Y así, la maestra que enseñaba a los niños a leer y escribir, reescribió su propia realidad y la de su hijo, con la tinta del miedo y la sangre de la inocencia perdida. Carmen sostenía el cuaderno contra su pecho. Era pesado, no por su peso físico, era pesado por la verdad que contenía. Condujo con una determinación fría, no a la policía. Ya había probado esa puerta cerrada. Fue directo a la fuente que debía proteger a los niños. El DIF, el desarrollo integral de la familia. Un nombre noble, una promesa. El edificio era gris, anónimo, con ventanas sucias que parecían mirar hacia adentro. Adentro, el aire era espeso. Olía a papel viejo, a café quemado y a una paciencia gastada. Una mujer de mediana edad, con el cansancio grabado bajo los ojos, la atendió desde detrás de un mostrador de formica rayada. «Quiero reportar un caso de abuso infantil», dijo Carmen. Su voz sonaba firme, pero sus manos estaban heladas. La mujer suspiró. Un suspiro largo, milenario. El suspiro de alguien que ha escuchado esa frase demasiadas veces. Le dio un número. «Siéntese. La llamará la licenciada Ramírez». Carmen se sentó en una silla de plástico naranja. Esperó. El tiempo en esa sala de espera era diferente. Lento, pegajoso. Las madres con niños llorosos iban y venían. Los teléfonos sonaban sin que nadie contestara. El sistema respiraba con un ritmo lento y agónico.
Una hora después, una voz la llamó. Carmen Mendoza. La oficina de la licenciada Ramírez era una pequeña caja llena de carpetas. Carpetas apiladas en el suelo, en el escritorio, en las sillas. Cada carpeta, una tragedia, un dolor clasificado y archivado. Ramírez no levantó la vista de sus papeles. ¿Qué la trae por aquí? Carmen puso el cuaderno sobre el único espacio libre del escritorio. Soy consejera en la primaria Benito Juárez. Tengo un alumno, Julián, 16 años. Su madre es la maestra Martina Robles. Creo que está siendo abusado. Y que el hijo que ella presenta como su nieto es en realidad hijo de ambos. Explicó la historia. El comportamiento de Julián, el grito que escuchó, la confrontación en la biblioteca. Finalmente, abrió el cuaderno. Él dibujó esto. La licenciada Ramírez hojeó los dibujos. Sin emoción. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional. Pasó las páginas con una velocidad clínica. Vio a la figura grande y la pequeña. Vio la cama. Vio el armario. Vio el dibujo del embarazo. Cerró el cuaderno. Se recargó en su silla, que soltó un quejido. Señorita Mendoza, dijo. Su voz era plana, monótona. Aprecio su preocupación. Pero esto, señaló el cuaderno. Son dibujos. Son una confesión, replicó Carmen, sintiendo una ola de frío. Son la fantasía de un adolescente confundido, quizás, dijo Ramírez. Los chicos a esa edad dibujan cosas, leen cosas, ven cosas. Tienen imaginaciones muy vívidas. Pero la apatía, el miedo, la forma en que su madre lo controla. Es una madre estricta, viuda, que acaba de pasar por el trauma de que su hijo adolescente tenga un bebé. Es normal que sea sobreprotectora. La licenciada Ramírez estaba desmontando la realidad, pieza por pieza, reemplazando el horror con explicaciones lógicas y tranquilizadoras. Para que nosotros podamos intervenir, continuó, necesitamos pruebas contundentes, un testimonio directo del menor, un reporte médico, algo más que dibujos y la intuición de una consejera recién llegada. El sistema no quería la verdad. Quería un caso fácil. Un caso que se pudiera cerrar. ¿Qué se supone que haga? Carmen, preguntó, la desesperación filtrándose en su voz. La licenciada Ramírez abrió un cajón y sacó un formulario. El formato 3A, reporte de sospecha no verificada. Llene esto, con todos los detalles. Sea lo más objetiva posible. Lo archivaremos. Y abriremos un expediente de observación. Si surgen nuevas pruebas, actuaremos. Archivar, observar. Palabras que significaban olvidar. Carmen se quedó mirando el formulario. El papel se sentía como una sentencia de muerte. ¿Y Julián? Susurró. ¿Qué pasa con él mientras tanto? La licenciada Ramírez la miró por primera vez a los ojos. No había maldad en su mirada. Solo un agotamiento infinito. Señorita Mendoza, tengo 237 carpetas activas en este escritorio. 237. Niños golpeados, abandonados, hambrientos. Niños con pruebas, con moretones, con huesos rotos. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. El mensaje era claro. El infierno de Julián no era una prioridad. No tenía los papeles correctos. Carmen salió de ese edificio sintiendo que el aire exterior era irrespirable. La luz del sol le hería los ojos. El ruido de la ciudad era una cacofonía sin sentido. Se apoyó contra una pared. El formulario en su mano temblorosa. El sistema no la había ayudado. La había procesado. La había convertido en un número de expediente más. Una sospecha no verificada.
Sintió el peso de cada una de esas 237 carpetas sobre sus hombros y se sintió hundir. Pero no se rindió. No todavía. Si la base del sistema estaba podrida, iría más arriba. Al día siguiente, solicitó una reunión con el supervisor del distrito escolar, el jefe de todos los directores, un hombre llamado Ernesto Morales. Su oficina era diferente, amplia, limpia, con muebles de madera oscura y una vista panorámica de la ciudad. Olía a limpiador de limón y a poder. Morales era un hombre pulcro, traje impecable. Sonrisa política. Escuchó la historia de Carmen con una expresión de profunda seriedad. Asentía en los momentos adecuados. Qué terrible, decía. Qué preocupante. Carmen, envalentonada por esta aparente empatía, le mostró los dibujos. Morales los miró con atención, mucha más atención que Ramírez. Esto es muy perturbador, dijo, cerrando el cuaderno con cuidado. Extremadamente perturbador. Carmen sintió una punzada de esperanza. Quizás aquí, quizás él sí la escucharía. La maestra Martina Robles es una de nuestras educadoras más respetadas, dijo Morales, juntando las yemas de sus dedos. 30 años de servicio impecable. Una figura querida en la comunidad. Una acusación de esta magnitud podría destruir su vida, su carrera. No habló de Julián, habló de la reputación de Martina. Pero los dibujos, insistió Carmen. Los dibujos son una pieza de evidencia, ciertamente, concedió Morales. Pero deben ser interpretados por expertos, psicólogos, y debemos proceder con la máxima discreción. Una investigación oficial, pública. El escándalo sería monumental. Para la escuela, para el distrito. La verdad no importaba, la imagen sí. Señorita Mendoza, continuó, su tono ahora más paternalista, casi condescendiente. Usted ha hecho lo correcto al traer esto a mi atención. Lo correcto y lo valiente. Y yo me haré cargo personalmente a partir de ahora. Se levantó, una señal de que la reunión había terminado. Deje el cuaderno conmigo. Es evidencia. Formaré un comité de revisión interna, confidencial. Investigaremos esto a fondo, pero sin alertar a nadie. Le pido, por el bien del niño y de la integridad del proceso, que no hable de esto con nadie más. Absolutamente nadie. Le quitó el cuaderno de las manos. Con suavidad. Con una sonrisa tranquilizadora. Carmen se sintió desarmada. ¿Y cuándo? Comenzó a preguntar. Estos procesos llevan tiempo, la interrumpió Morales. Pero quédese tranquila. Está en las mejores manos. La acompañó hasta la puerta. Una puerta pesada, de madera maciza, que se cerró detrás de ella con un sonido suave y definitivo. Carmen estaba en el pasillo silencioso y alfombrado. El aire acondicionado zumbaba. Había entregado su única arma. La había entregado a un hombre cuya principal preocupación era evitar un escándalo. Sintió una náusea helada. El comité de revisión, la investigación interna, eran solo palabras bonitas para un agujero negro. Un lugar donde la verdad sería enterrada bajo capas de burocracia y política. Había caído en una trampa más sofisticada, pero una trampa al fin y al cabo. Los días siguientes fueron una tortura. El silencio de Morales era absoluto. Carmen veía a Julián en los pasillos. El chico parecía aún más ausente, si eso era posible. Evitaba su mirada a toda costa. Y entonces Martina hizo su jugada. La esperó una tarde en su oficina. Estaba sentada en la silla de Carmen, como si fuera su dueña. No había nadie más en esa ala de la escuela. «Señorita Mendoza», dijo Martina. Su voz era la misma de siempre. Serena, controlada.
Pero sus ojos eran dos pedazos de hielo. He oído que tiene usted ciertas preocupaciones sobre mi familia, continuó. Carmen se quedó de pie junto a la puerta. Su corazón latía con una fuerza dolorosa. He oído que ha estado mostrando los dibujos privados de mi hijo a extraños. Son un grito de auxilio, dijo Carmen, apenas reconociendo su propia voz. Martina sonrió. Fue la sonrisa más aterradora que Carmen había visto en su vida. No tenía calidez. No tenía humor. Era la sonrisa de un depredador. Mi hijo está confundido. Está bajo mucha presión. Y usted, con sus ideas modernas de psicología de bolsillo, solo lo está empeorando. Lo está envenenando. Se levantó. Caminó lentamente hacia Carmen. Yo he dedicado mi vida a esta escuela, a esta comunidad. Conozco a todo el mundo. Al director, al supervisor Morales, al alcalde. Son mis amigos, mis exalumnos. Se detuvo a un palmo de Carmen. Usted es nueva, una extraña. Nadie la conoce. La amenaza no era velada, era una declaración de poder. Le sugiero, susurró Martina, que se concentre en su trabajo, en los niños que sí quieren su ayuda, y que deje a mi familia en paz. Por su propio bien. Se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando un silencio cargado de veneno. Carmen se derrumbó en su silla. Estaba acabada. El sistema la había rechazado. El perpetrador la había amenazado. Y le habían quitado su única prueba. Estaba sola, derrotada. El sistema no había fallado. El sistema había funcionado a la perfección. Había protegido a uno de los suyos. Había silenciado a la amenaza externa. Había clasificado, archivado y enterrado la verdad. Julián estaba condenado, y ella no había podido hacer nada para evitarlo. La impotencia era un sabor metálico en su boca, un peso insoportable en su pecho. Miró por la ventana. La tarde caía. El mundo seguía girando. Pero para ella y para Julián se había detenido, atrapados en un infierno del que nadie quería saber. Fue en esa oscuridad, en esa derrota absoluta, cuando una idea desesperada nació. Si el sistema no quería escuchar, si el poder quería silencio, quizás la única respuesta era un grito tan fuerte que nadie pudiera ignorarlo. Pensó en las voces que sí se escuchaban, las que operaban fuera del sistema, las que sacaban a la luz las historias que otros querían enterrar. Tomó su teléfono, con los dedos aún temblorosos. Buscó un número, un contacto que le había pasado un viejo amigo periodista, un canal de YouTube que se llamaba Realidad México. Un hombre que se hacía llamar Padre del Valle. No tenía pruebas físicas. No tenía el cuaderno. Solo tenía su palabra, su historia. Era su última bala. Una llamada anónima. Un salto al vacío. Marcó el número y esperó. La llamada de Carmen no fue un grito. Fue un susurro desesperado en la oscuridad. Un relato febril, contado con la voz rota de quien ha perdido todas las batallas. Habló de Julián, de Martina, de los dibujos, del policía aburrido, de la licenciada exhausta, del supervisor calculador. Habló del sistema, de sus muros de indiferencia, de sus puertas cerradas. Nuestra investigación comenzó esa misma noche. No buscamos en las oficinas grises, buscamos en las grietas. Hablamos con exalumnos de Martina, hombres y mujeres ahora adultos. Muchos recordaban su disciplina, su orden. Pero algunos, los más silenciosos, recordaban otra cosa. Recordaban su favoritismo, su forma de aislar a ciertos alumnos. Recordaban el miedo. Un miedo sutil que no sabían nombrar. Hablamos con vecinos. La mayoría no sabían nada.
No veía nada. Pero una anciana, que pasaba sus días mirando por la ventana, habló del chico, de Julián, de cómo nunca lo veía sonreír, de cómo caminaba siempre con la cabeza gacha. Habló de los gritos, gritos ahogados en mitad de la noche, gritos que ella atribuía a pesadillas. La historia, una vez publicada, no fue una explosión. Fue un incendio lento. Comenzó en las redes sociales. Un comentario, luego 10, 100, millón. La gente empezó a hablar. Los padres de familia del Colegio Benito Juárez empezaron a hacerse preguntas. Empezaron a mirar a la maestra Martina de otra manera. A ver las fisuras en la fachada de la santa. El supervisor Morales intentó contenerlo. Publicó un comunicado. Una investigación interna está en curso, decía. Pedimos respeto y paciencia. Pero ya era tarde. La historia ya no era un expediente en un cajón. Era una realidad viva, que respiraba en los teléfonos y en las conversaciones de miles de personas. La presión se volvió insoportable. El DIF, la misma oficina que había archivado el caso, se vio obligado a actuar. Enviaron a 2 trabajadores sociales a la casa, esta vez con una orden judicial. No los envió la compasión. Los envió el miedo a un escándalo mayor. Encontraron a Julián, solo, encerrado en su habitación. Martina había salido, a la escuela, a seguir representando su papel. Esta vez, lejos de la mirada de su madre, Julián habló. No todo, solo fragmentos. Pero fue suficiente. La prueba definitiva no vino de un testimonio, vino de la ciencia, fría, imparcial, insobornable. Una prueba de ADN. El resultado tardó semanas. Semanas en las que Martina fue suspendida de su cargo mientras se aclaraba la situación. Semanas en las que Julián y el pequeño Ángel fueron puestos bajo custodia del Estado. Cuando el resultado llegó, era irrefutable. Confirmó la pesadilla dibujada en un cuaderno escolar. Julián era el padre. Martina era la madre. El arresto de Martina no fue dramático. No hubo sirenas ni gritos. Fue silencioso, ordenado, como a ella le gustaba. 2 agentes la esperaron a la salida de su casa. Ella no se resistió, no lloró, no dijo nada. Su rostro era una máscara de piedra. El control hasta el final. El juicio fue un circo mediático, pero la justicia, al final, fue burocrática. Años de cárcel, títulos legales, artículos del Código Penal. El horror se tradujo en un número de expediente y una celda. ¿Y Julián? El sistema que lo había ignorado, ahora lo poseía. Fue trasladado a un centro para menores. Le dieron terapia, psicólogos, apoyo. Todo lo que necesitaba. Todo lo que llegó demasiado tarde. El silencio se había instalado tan profundo en él que las palabras de los terapeutas rebotaban en su superficie. Dicen que pasa sus días dibujando, no más figuras de pesadilla. Dibuja paisajes, ciudades vacías, calles sin gente, un mundo sin otros. El pequeño Ángel fue dado en adopción. A una familia de otro estado. Le cambiaron el nombre. Le dieron una nueva vida. Una oportunidad de crecer lejos de la sombra de su origen. Una oportunidad de no saber nunca que la mujer que lo trajo al mundo era su abuela y su madre, y que su padre era, también, su hermano. Carmen Mendoza fue despedida. El Comité de Revisión Interna de Morales concluyó que había violado el protocolo, que había actuado de forma poco profesional. Filtrar la historia a los medios fue su sentencia. El sistema se protege a sí mismo, siempre. Se fue de la ciudad. Nunca más volvió a trabajar en una escuela. A veces, hacer lo correcto te cuesta todo. La casa de colores pastel está vacía ahora.
Las ventanas cubiertas de polvo. Las malas hierbas crecen en el jardín. Los vecinos pasan rápido, como si el horror todavía impregnara las paredes. Es un monumento silencioso a una verdad que nadie quiso ver. Una verdad que tuvo que ser gritada desde las sombras para ser escuchada. Esta no es una historia con un final feliz. No hay redención. No hay catarsis. Solo las piezas rotas de varias vidas. Y un sistema que sigue funcionando igual, con sus carpetas, sus formularios y su infinita capacidad para mirar hacia otro lado. Seguirá funcionando así hasta que dejemos de aceptarlo. Hasta que la voz de una sola persona preocupada sea más importante que el miedo a un escándalo. Hasta que un dibujo sea suficiente.